Buen día, alumnos, buen jueves, espero que estén bien con sus actividades y bueno, les deseo que en esta última etapa ya de la materia empecemos a recorrer lo que son los aspectos legales. Yo en algún momento en el aula le voy a ir colocando ya actividades como para ir viendo qué manera podemos trabajar para ver su devolución como estudiantes, así que estén al pendiente del aula virtual por futuras novedades. Y como siempre ya saben que estoy atenta al aula con los cuestionamientos que ustedes puedan hacer o algún interrogante que tengan, pero por favor les pido que vayan completando las actividades. Si bien no son muchas, pero generalmente las actividades que yo dejo en el aula son más bien eh, acumulativas de algunos temas, así que por favor les voy pidiendo que vayan completando y voy a ver la posibilidad de preguntar a alguno de sus compañeros del aula que se comunican conmigo cómo es el trabajo que están llevando a cabo en grupo. Entonces así le puedo de alguna manera transmitir a través del aula alguna actividad grupal. Pero para esto yo tengo que saber cómo se vienen manejando con el tema de las comisiones, ¿sí? Así que por favor pongan atención al aula virtual. Entonces vamos a dar paso a lo que hoy es el tema del día, que es, vamos a comenzar con registro de enfermería. Mañana vamos a dar lo que es secreto profesional, pero a mí lo que me interesa es que ustedes vayan viendo los aspectos legales con respecto al registro de enfermería, que si hubiéramos estado en la presencialidad, yo le preguntaría a ustedes si ya tuvieron algún contacto con el registro, si le hubiera presentado la oportunidad de tener la posibilidad de registrar alguna actividad, pero como no se nos da esta posibilidad a través de la virtualidad, eh, me gustaría, yo voy a dejar ahí un foro donde vamos a presentar eh, con respecto a los aspectos legales, em, los contactos que ustedes han tenido con con este tipo de registro, ¿sí? En principio, ustedes saben que en todo el proceso de enfermería, yo no le voy a dar acá una clase de proceso de enfermería, pero sí un recordatorio. Nuestro proceso de enfermería o el proceso enfermero, para poder decirnos que nosotros somos profesionales y tenemos actividades orientadas a la comunidad como profesionales de enfermería, el proceso enfermero es un método científico que está orientado justamente a la práctica profesional. Y este proceso enfermero, como método científico, tiene distintas etapas que ustedes ya la habrán visto en otras materias, ¿sí? Eh, Estas etapas están relacionadas dentro de lo que es la práctica diaria. Ustedes en la cotidianeidad no se dan cuenta, pero generalmente cuando van teniendo más experiencia en el aspecto profesional, ustedes se van a dar cuenta que este proceso enfermero lo llevan a cabo desde el inicio de la jornada, cuando ya hacen el pase verbal con su compañero del turno anterior, ya van poniendo en puesta en escena, diríamos de alguna manera, porque van a ir conociendo al paciente a través de lo que le va transmitiendo el compañero que le va a ir pasando la guardia de los pacientes de forma verbal. Y después ustedes cuando van realizando el conocimiento de cada uno de estos pacientes y van teniendo contacto personal con los mismos, se van a dar cuenta de que involuntariamente ya lo hicieron en el proceso de enfermería, pero que después ese proceso que ustedes van viendo y desarrollando a través de los distintos pasos tienen que estar registrados.
de alguna manera ustedes tienen que ir registrando toda actividad que van a realizar en el ámbito de la asistencia. Si bien el proceso enfermero debe disponer de ciertas etapas, también dentro del proceso enfermero se encuentra lo que nosotros hoy vamos a dar los aspectos generales del registro de enfermería. Este registro de enfermería, si bien constituye un soporte legal para nuestra profesión, acuérdense que anteriormente yo le había comentado de que la información que podemos recibir puede ser de forma verbal de nuestros compañeros. Este registro lo que va a realizar es un sistema de comunicación, pero por escrito de los profesionales del equipo de salud, ¿sí? Además, este registro va a constituir una forma de cuidados de calidad al poder comparar con otras normas en instituciones que por ahí tienen la posibilidad de realizar alguna rotación o una capacitación. En la medida que ustedes se vayan formando, se van a ir dando cuenta de la gran importancia que tienen los registros de enfermería. Y yo siempre suelo decir que también es una manera de nosotros poder colocar en una forma de comunicación todas las actividades que realizamos como profesionales de enfermeros, ¿sí? Además, es un tipo de sistema evaluativo, porque se acuerdan que en el proceso enfermero nosotros, si bien valoramos, realizamos un diagnóstico, después planificamos, hay una evaluación. En el registro lo mismo. Si ustedes hacen un buen registro de enfermería, le va a permitir de alguna manera evaluar ese tipo de cuidado que nosotros llamamos evaluación de la gestión del servicio. Eso lo van a saber muy bien cuando empiecen a estudiar en la licenciatura cómo se realizan la gestión dentro de los servicios de enfermería. Pero hay una cosa muy importante que también a mí me interesa mucho dentro de lo que es el registro y un buen registro de enfermería, que les va a servir a ustedes para la formación, que es la investigación en enfermería. A través de estos registros que nosotros vamos a ir colocando por paciente, van a dar la posibilidad el día de mañana, si ustedes tienen la intención de investigar algún tipo de intervención que tengamos nosotros como enfermeros, lo que llamamos en metodología de la investigación, trabajos o protocolos para poder mejorar o para poder realizar nuevos tipos de cuidados en el área asistencial o también en la parte de gestión, ¿sí? Como por ejemplo la calidad de recursos humanos, la calidad de recursos materiales y distintos tipos de temas que ustedes estén interesados. Pero por eso les digo que el registro, en definitiva, además de plasmar todas las actividades que nosotros realizamos como enfermeros profesionales, nos facilita también el día de mañana la posibilidad de poder investigar para mejorar en nuestra evaluación y cuidado en la calidad de la atención en el paciente. Este desarrollo que yo le decía como calidad de gestión posibilita también el intercambio de información sobre los cuidados, mejorando la calidad en la atención que se presta y permitiendo diferenciar qué hago yo como profesional y qué hace mi compañero, mi colega como profesional de enfermería, como equipo de salud, ¿sí? Esto hace a que dentro del registro que realizamos también tenga un rol autónomo de la enfermería en el cuidado, ¿sí? Porque como nosotros somos los que planificamos el cuidado con respecto a nuestro paciente, que tiene que ser identificado, además de qué tipo de paciente es, qué tipo de patología tiene, cómo son las características del paciente, como vimos antes en los primeros temas, que cada uno es distinto. También profesionales enfermeros somos distintos en nuestro actuar como enfermeros, por lo tanto, nuestro rol eh,
pasando este intercambio de comunicación en el cuidado también va a ser diferente, pero tenemos que realizar ese registro. Además, como le decía anteriormente, que facilita la investigación clínica para aquellos que les interese la docencia también, porque van a tener de alguna manera como un banco de datos para ver cómo se trabajan en las distintas instituciones, y también le va a ayudar para mejorar en algunos protocolos y procedimientos, porque acuérdense de que en las distintas instituciones se trabajan con normas de procedimiento, o algunos los llaman con manuales de procedimientos. A medida que nos vayamos desarrollando como profesionales, esto es muy bueno porque vamos a ir avanzando como profesión y nos va a ir dando esa calidad que necesitamos. También conforma una importante base de datos en la gestión de recursos sanitarios. Como yo le decía, hoy ya me adelanté en lo que es recurso personal, adecuando las necesidades en el momento y en el análisis que van realizando por el rendimiento. Esto ya, lo que yo le estoy diciendo en este momento es más bien para gestión, para cuando ustedes se hagan cargo de algún personal el día de mañana, cuando estén a cargo de alguna sala, porque cada uno va a definir su destino a medida que se vayan recibiendo, se van a ir dando cuenta qué posibilidades en el campo laboral tengan abiertos, pero de todas maneras acuérdense que todas estas teorías que nosotros le brindamos en la institución se pueden poner en práctica prácticamente en todos los ámbitos, en la enfermería comunitaria, en la enfermería hospitalaria y demás. Pero fundamentalmente, y esto sí lo remarco, como para que ustedes sepan y tengan en cuenta qué es nuestro respaldo jurídico legal. Toda información que tengamos del paciente, que tengamos un buen registro y un buen informe de enfermería, es nuestro respaldo legal como profesionales de enfermería. Porque al momento de un suceso o un hecho que pueda acontecer en la práctica profesional, es lo que nos va a dar nuestra prueba objetiva con respecto a la actividad y la conducta que realizamos en el cuidado del paciente. Así que pongan mucha atención en el desarrollo de este tipo de registros y de informes, porque vuelvo a repetir, es fundamental porque es nuestro respaldo jurídico y legal. La calidad de la información que podemos presentar en el contenido del registro o del informe de enfermería influye no solamente en la efectividad de la práctica profesional, sino también porque esa calidad de información tiene que estar acorde con algunos estándares básicos que deben cumplir para que el encuadramiento legal y dentro de la eficacia de los cuidados legitimen la actuación del profesional sanitario. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay normas de calidad donde indica cómo se deben realizar los registros e informes de enfermería, pero están en base a lo que ya dimos anteriormente como principios éticos fundamentales, que me imagino que ya habrán repasado cuáles son, principios profesionales, y no se olviden nunca que toda normativa que se pueda llevar a cabo en una institución, en una profesión, tiene fundamentación legislativa. No es al azar, no es en el aire. Todo documento que pueda ser presentado para la profesión y para la institución tiene una normativa legal, un fundamento legislativo, ¿sí? Pero también tienen que tener en cuenta de que estos fundamentos también tienen que estar acordes con el derecho a la intimidad del paciente, el derecho del paciente, que hay una ley que habla sobre el derecho del paciente. Fundamentalmente tiene que hablar sobre la confidencialidad, que mañana vamos a tocar lo que es secreto profesional. Tiene que hablar también sobre la autonomía profesional, ¿no? Dentro de lo que es el encuadramiento como enfermero profesional y dentro de nuestra ley misma del ejercicio de la enfermería. Y
dentro del resguardo de la información del paciente que también tiene una, una protección legal dentro de lo que es el ámbito de la legalidad, ¿sí? A tener en cuenta todos estos aspectos cuando realizamos nuestras actividades y dentro de lo que es el registro de enfermería. Nosotros en la actualidad, si nos ponemos a pensar, ustedes que han ido por las distintas instituciones, han participado de las distintas prácticas en los hospitales, en las clínicas, en los centros de atención, seguramente se habrán topado, se habrán enfrentado con distintos registros. Registros de soporte papel hay muchos, dependiendo de la normativa de cada institución. Podemos contar con registro por registro de clínica general, registro quirúrgico, registro de cuidados críticos, registro de paciente neonatal, registro de paciente geriátrico, en el ámbito comunitario, registro de registración de pacientes ambulatorios, todo tipo de pacientes. Si ustedes ven en la imagen se van a dar cuenta que cuando nosotros vamos a las instituciones, normalmente y mayoritariamente se encuentran con registro de soporte papel, que se realiza la actividad o el procedimiento enfermero y se va registrando a medida que se van realizando las tareas, ¿sí? Por paciente, por unidad y por, pongámosle, por centro asistencial, dependiendo de la normativa institucional. En la actualidad lo que se está dando es la tendencia a que ya no exista este soporte papel, todavía es una transición, es transicional este aspecto de la enfermería como profesión, y ya se van dando instituciones donde el soporte papel se va descartando y se va dando paso a lo que es el registro informático. Si bien ustedes acá en la imagen ven a una enfermera delante de un monitor, ven que también está con una registración en papel. Es porque, como le dije anteriormente, se va dando una transición. Y algunas instituciones ya directamente no tienen más que solamente la carátula del paciente con los datos personales como soporte papel y algunas registraciones y procedimientos y inclusive checklist de pacientes que para ver cómo se fue dando el procedimiento se va dando a través de la tecnología. Así que se van registrando por paciente, por unidad clínica, por sector, si se quiere. Eh, en algunas instituciones ya tienen este tipo de tecnología. Pero fíjense que en esta torta que yo les muestro, ustedes ven que hay factores que intervienen en el llenado de la hoja o registro de enfermería que puede ser en soporte papel o soporte tecnológico, pero se dan en algunas investigaciones, por eso yo le decía que tiene mucho y fundamental de la registración por paciente y que sea de calidad, porque va a dar para investigaciones con respecto a la tarea de enfermería, ¿sí? Miren los números y fíjense que dentro de la torta se dice que se interfiere en el registro e informe de enfermería en un 49% por la carga de trabajo. Esto lo saqué de una investigación que no viene al caso ahora mostrarle toda la investigación, pero para aquellos que estén interesados me lo pueden pedir. Pero dicen de que los factores que intervienen en el llenado del registro se da por la carga laboral. Sí, es cierto que se da por la carga laboral porque hay veces que cuando uno es profesional tiene a su cargo 10, 12 pacientes hasta una sala completa. Pero de todas maneras tenemos que darnos el momento para poder registrar y por lo menos hacer una buena registración con calidad de lo que colocamos en los registros.
Otro tipo de desventajas, por así decirlo, que tenemos con respecto al registro, se dice que no hay unificación en los criterios de registro. Esto de la unificación de criterios de registro es para que ustedes se vayan adelantando, tiene que ver con la gestión de enfermería. La gestión de enfermería es la que tiene que unificar el criterio porque se debe dar no solamente por registro por institución, sino que tiene que estar acorde con el tipo de trabajo que realiza el enfermero cabecero a través del paciente. No es lo mismo un registro de enfermería de un paciente quirúrgico que un registro de enfermería de un paciente, aquellos que hagan neonatal o geriátrico. Entonces, esta unificación de criterios se tiene que dar a través de la gestión de la jefatura de enfermería. Tratar de ver cómo podemos registrar y demostrar el trabajo que hacemos a través del registro, pero con criterios unificados que sean eh, acordes al tipo de actividad y de la calidad del servicio que brindamos. Por eso también se dice que es uno de los factores que intervienen en el llenado. ¿Qué significa? Que no tenemos el registro acorde para poder plasmar nuestro trabajo. Si no tienen un criterio unificado, no vamos a poder. Imagínense ustedes que yo les cuento y es práctica de ustedes, vayan a un hospital nuestro acá de la zona, imagínense en el interior, donde solamente van a tener una hojita en blanco. Inclusive van a tener fechas de pacientes que están internados hace tiempo y tienen fechas, si ustedes miran en el registro, atrasadas. ¿Qué significa? Que el enfermero nunca registró su actividad, nunca registró qué tareas realizó con el paciente. Muy importante para dejar plasmado nuestro trabajo. Una cosa que yo les suelo hacer como chiste en clase es que nosotros solemos estar enfrente de nuestro paciente 8 horas, 16 horas, o hay algunos que tienen continuidad de 12 horas y no se registra lo que hacemos con nuestro paciente. ¿Qué significa? Que en otras profesiones, fíjense, la médica, la kinesiológica, la bioquímica, llevan un registro actualizado de todas sus actividades. Nosotros nos vamos a los hospitales y nos encontramos con hojas en blanco. Hoy, por ejemplo, es 11 de junio, 11 de junio, 12 de junio. Y vamos a ver que el paciente estuvo internado hace un mes y el último registro que tuvo como enfermería fue el 25 de mayo. ¿Qué quiere decir? De que nunca se registró y no está plasmado nuestro trabajo. Desde el 25 de mayo, como ejemplo que yo le doy en un paciente, hasta el día de hoy, ¿cuántas cosas se han hecho en los procedimientos de enfermería? ¿Cuántas administraciones de medicación? ¿Cuántas curaciones de herida? ¿Cuánta lateralización? ¿Cuántos cambios de suero? ¿Cuántos traslados de pacientes? No se registra. Aspecto a tener en cuenta. Después, dentro de los otros factores que también intervienen, dicen en un 16% que es el espacio insuficiente. El espacio insuficiente tiene que ver con el momento en que se realiza la registración y seguramente tiene que ver con recursos materiales, ¿sí? Y un 10% que, bueno, me alegró mucho porque quiere decir de que estamos yendo por un buen camino, quiere decir de que ya nos estamos capacitando y nos estamos actualizando, dice que hay una falta de conocimiento en un 10%. ¿Qué quiere decir falta de conocimiento? Que yo no sé realizar un registro o yo no sé realizar un informe de enfermería. Y eso tiene que ver mucho con los aspectos de capacitación del enfermero. Y ahora sí, vamos a las normas. Siempre tengan en cuenta que son normas de cumplimiento que van desde el aspecto legal. De toda manera ustedes estos van a ir poniéndolo en práctica a medida que se van desarrollando como profesionales. Van a ir haciendo prueba y error, van a ir mejorando.
Pero lo importante es que acá le doy lo principal. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? El problema que tienen ustedes a la hora de escribir. La legibilidad y la claridad en el momento de escribir sobre la hoja de evolución del paciente. Tienen que tratar de mejorar la letra, porque se puede dar a confusiones. Se puede decir de que ustedes ponen un tipo de indicación enfermero y se entiende de otra manera, ¿sí? Por lo tanto, deben ser claros, legibles y las anotaciones tienen que ser útiles para lo que pueda ser transmitida para otros profesionales. No colocar anotaciones inútiles, ¿sí? Que se suelen encontrar en los registros de enfermería y los informes de enfermería. Se trata o traten de tener una buena caligrafía para aquellas instituciones que todavía tienen soporte papel, porque aquellas que ya tienen soporte digital ya van a tener que hacer uso del teclado de la computadora. Cuando todavía tienen soporte papel y tienen que realizar por escrito todas las actividades, se recomienda que la letra sea imprenta, ¿sí? Traten de que sea legible y de que sea imprenta. Otra cosa importante, traten de ver su ortografía. Es una manera también de valorar la calidad profesional. Se ve en los informes la falta, dice la maestra de grado de primaria, la falta de orografía que tienen. No tienen la posibilidad de ver ustedes la cantidad de horrores ortográficos que cometen. Por lo tanto, les invito a que vayan y busquen cómo se escribe. Entonces ya lo van tomando como hábito. También tienen que tener muy presente el uso de las abreviaturas. Cuando tenemos uso de abreviaturas, se dice que esas abreviaturas tienen que ser del conocimiento de toda la institución. Porque cuando nosotros abreviamos se puede dar a confusión y se puede dar a equivocaciones, ¿sí? Porque si yo coloco en el ejemplo que les doy acá, IR, y no coloco qué significa IR o directamente no coloco toda la palabra, yo no sé si me está hablando de una insuficiencia renal o si me está hablando de una insuficiencia respiratoria o si me está hablando de una infección de la rótula, pónganle, ¿sí? Por lo tanto, todo tipo de abreviaturas tiene que tener conocimiento de la institución, o sea que tiene que estar normatizado por la institución. No utilizar correctores. En mi materia, cuando estamos en la presencialidad, ningún trabajo práctico se utiliza corrector. Ningún examen parcial se utiliza corrector. Ningún examen final se utiliza corrector. Donde yo veo que utilizan correctores, le bajo puntaje. Es una manera de que yo les vaya poniendo en conocimiento de que el día de mañana como profesionales no se acostumbren a utilizar corrector. Sigo viendo ya en la actualidad y veo a anteriores alumnos de la misma institución de la Cruz Roja que yo les he dado la materia, les he dado la clase y siguen utilizando corrector. No se utiliza corrector porque acuérdense que el registro es un respaldo legal que tenemos. Puede ser de que si hay un acontecimiento, un delito y nos lleven a juicio, ese corrector va a dar a confusiones, no nos va a servir como respaldo legal. Y el corregir a través de correctores puede dar a sospecha, ¿sí? Por lo tanto, cuando tenemos un error, en vez de utilizar el líquido corrector, la forma
correcta de enmendar el error es tachando con una línea de la misma tinta que ustedes están realizando el informe. Y tienen que colocar al lado de donde enmendaron con esa línea la firma y el sello del profesional responsable. Por lo tanto, cuando yo me equivoco en alguna medicación y tengo que enmendar esa medicación, se tacha, se coloca no vale o no corresponde y se coloca una pequeña firmita y el sello. Dentro de lo que es la firma, tenemos que ver qué firma y qué categoría profesional. Por eso cuando ustedes el día de mañana se reciban, se les va a inculcar que tengan su sello. Entonces es más fácil para poder realizar toda aquella actividad donde ustedes sean responsables, donde tiene que tener el nombre, la categoría profesional y la matrícula profesional. ¿Sí? Cuando ustedes terminan algún tipo de registros o informes de enfermería, van a tener que poner la firma abajo o directamente escrito a mano su nombre completo y su matrícula profesional. Otro de los aspectos que tienen que tener en cuenta cuando hablamos de registro, cuando ustedes van registrando no debe haber espacio en blanco. No debe haber espacio en blanco. Porque si ustedes dejan espacio en blanco, cuando terminan su actividad dentro de su horario de laboral, puede venir otra persona malintencionada y colocar en ese espacio en blanco aquello que ustedes muy bien han logrado realizar con su paciente y poner otra cosa totalmente distinta, ocasionándole un perjuicio. Un perjuicio que le puede llevar a algún tipo de, de, de problemas en el futuro como profesional, ¿sí? Así que no dejen espacio en blanco. Bueno, deben tener precisión y exactitud, debe estar completo, debe anotarse en forma clara y precisa y concisa. Cuando hablamos de números, tienen que expresarse cuantificándolo exactamente. Cuando alguien, algún tipo ¿cómo se dice?, evidencia dentro de lo que es el cuidado de enfermería, tiene que ser de manera meticulosa. Les voy a dar un ejemplo en este caso. Por ejemplo, ustedes toman un paciente que ingresa y resulta que tiene una lesión. Una lesión, pongámosle un anciano que viene de la casa. Esa lesión tiene que ver con alguna lesión de presión o úlcera por presión. Si ingresa el paciente y ya tiene esa úlcera por presión y ustedes no registraron, muy posiblemente le van a afectar a ustedes como profesionales que esa úlcera se realizó en el momento del cuidado de enfermería y del que estuvo el responsable. Si ustedes son cuidadosos en el hallazgo y meticulosos, al momento del ingreso del paciente y ustedes observaron de que ya tenía una úlcera por decúbito, tienen que registrar el tipo, la forma, el tamaño, el aspecto, si es que tuvieron secreción, el tipo de coloración y demás. Es una manera de resguardarse, porque puede ser de que venga el paciente que estuvo, un anciano, un paciente geriátrico, que estuvo en su casa y los familiares no le dieron el debido cuidado, no rotaron de la manera correcta o tal vez no tenían la información de cómo tenían que cuidar a ese anciano. Pero ya me llega así de la casa. Entonces, si ustedes tienen que tener un respaldo legal de manera de registro de enfermería, tienen que realizar ese hallazgo de manera meticulosa. Otro ejemplo que le puedo dar es si viene un paciente de otro servicio. Esto que yo le estoy pasando como información es para resguardarse legalmente, chicos, ¿sí?
Viene un paciente de otro servicio porque estuvo en el área quirúrgica, ya pasó a un área clínica donde ya prácticamente se le va a dar el alta. Vamos a dar ese ejemplo. Pero resulta que viene a las 12 del mediodía y presenta apósito manchado. Entonces ustedes preguntan a su colega verbalmente y no ven en su registro de que está en ningún lado. Ustedes inmediatamente tienen que tratar de trasladar esa información al informe de enfermería. Ejemplo, a las 12 ingresa el paciente y presenta apósito manchado de manera uniforme de unos 5 centímetros de diámetro y de aspecto hemático, que fue trasladado desde clínica quirúrgica. Esa sería la manera correcta de registrar. La incorrecta es colocar, por ejemplo, apósito manchado. Apósito manchado a mí no me dice nada, no me representa nada. El horario en que se debe manejar todo profesional de la salud, de enfermería, debe ser, el recomendado es de 0 a 24. Entonces cuando nosotros registramos tenemos que poner 09 AM o 21 horas o 09 PM, pero eso va a depender de la normativa de la institución y siempre tiene que tener la registración del enfermero que está cabecera en la finalización del turno. Anotar todo lo que se informa. Registros incompletos podrían indicar que están los cuidados de enfermería deficientes. Acuérdense del principio fundamental de enfermería. Lo que no está escrito no está hecho, ¿sí? Todo lo que realizan con el paciente debe estar escrito, porque de esa manera se va a ver el trabajo de enfermería en el frente del paciente o cuando estamos a cargo de un paciente. Fíjense que acá le pongo otro ejemplo que es muy común ver en los registros de enfermería de las instituciones: diuresis positiva. Paciente con sonda, diuresis positiva. A mí eso no me dice nada como profesional. Cuando yo tengo que hacer un registro completo y fidedigno, tengo que poner 15 horas, paciente que presenta sonda vesical permeable, con diuresis concentrada, o colúrica, o hematúrica, 80 mililitros. Esto se da en el balance, ¿sí? ¿Por qué yo le coloco acá las características de la diuresis? Porque es fundamental para el proceso del tratamiento del paciente, en la rehabilitación. Y en el registro, nuevamente, se coloca quién es el enfermero a cargo. El tipo de anotación que debemos colocar en el informe es que debe ser objetivo. No tenemos que ser subjetivo de ninguna manera, no tenemos que colocar ningún prejuicio de valor ni opiniones personales. El lenguaje que tenemos que tener es un lenguaje objetivo. No hacer ningún tipo de comentario despectivo o acusatorio o discusiones dentro del informe de enfermería. Por ejemplo, yo en un informe no puedo colocar un paciente alcohólico. Se presenta un paciente alcohólico porque yo estoy haciendo ahí un diagnóstico subjetivo. Tengo que colocar lo que me refiere el paciente. Me refiere consumir 2 litros de vino al día. Y cualquiera se va a dar cuenta que no es normal ya consumir 2 litros de vino al día y que se va a dar cuenta normalmente que es un paciente que es alcohólico. Pero como enfermero profesional no debo colocar una observación subjetiva diciendo paciente alcohólico, ¿sí? Otro tipo de descripción dentro del comportamiento que yo puedo colocar en un informe es, sin etiquetarlo subjetivamente, es
colocar lo que dice el paciente entre comillas, ¿sí? Nuestra manera de informe puede decir, durante toda la mañana permanece en la cama, se muestra poco comunicativo y manifiesta o dice que no tiene ganas de hablar ni de ver a nadie. Fíjense que está entre comillas. Esta información me va a dar a mí para la posibilidad de ver y gestionar el cuidado si este paciente no necesita algún tratamiento con intermediario, o sea, como informe de enfermería mostrándole al médico alguna atención psicológica y demás, ¿sí? Pero lo que me manifiesta el paciente tiene que ser entrecomillado. Otro de los aspectos que tienen que tener ustedes es la simultaneidad. Tiene que ser simultáneo. Cada actividad que realizo sobre el paciente, ni bien termino, debe ser registrado. Siempre tratando de no tener, eh, evitando errores y omisiones. Porque otra de las cosas que se notan mucho en los distintos servicios es que se anota todo lo del paciente previo al ingreso, a verlo, ir al paciente, se anota todo, medicación, indicaciones médicas, informe de enfermería, y se puede evitar así, supuestamente en la creencia, errores, porque nos vamos adelantando, pero ahí está el error. Se van adelantando y como se puede ocurrir en el transcurso de la jornada algún hecho fortuito que pueda modificar eso, yo ya lo escribí, ¿sí? Yo ya escribí la medicación, ya escribí el informe, ya escribí todo, porque en mi creencia me adelanté. Eso es algo que debemos evitar, por eso tiene que ser simultáneo. Procedimiento que hago, procedimiento que registro. Entonces, de esa manera yo puedo evitar que todo aquello que yo realice sea inexacto o que pueda colocar algunas inexactitudes o me pueda olvidar de algo y pueda estar incompleto mi registro, ¿sí? Eh, Fíjense en este ejemplo donde dice se registra que ha descansado bien toda la noche y resulta que a las 6 de la mañana se produjo un paro cardiorrespiratorio. El registro ya no es fidedigno. Yo siempre les suelo dar muchos ejemplos reales de mi experiencia a los alumnos y siempre me acuerdo uno que me impactó mucho porque comentaban cuando yo recién comencé a trabajar de que en los registros se debe colocar la verdad, porque se veía en un registro, en un momento, en una época, cuando comencé yo, una anécdota, que un enfermero colocó, descansó toda la noche, ni siquiera molestó durante toda la noche el paciente. O sea que ese enfermero nunca fue a ver o a dar una vuelta rutinaria por la cama del paciente. Resulta que ese paciente hizo un paro y falleció en la cama y nadie se dio cuenta. Por lo tanto, el enfermero cabecera puso que descansó bien durante toda la noche. Y cuando llega el turno mañana y observa el estado del paciente, se da cuenta que ese paciente estuvo ya fallecido desde quién sabe qué hora. Ahí, por ejemplo, estamos cometiendo no solamente una irresponsabilidad, una negligencia profesional, sino también que estamos fallando a nuestro fehaciente registro de enfermería como respaldo legal. En las hojas de administración de medicamentos tiene que estar toda la información acerca de los medicamentos que se le administran, fecha, hora, en modo de administración de la medicación y enfermero responsable. Cuando nosotros vemos que dentro de la indicación médica no se encuentra legible la caligrafía del médico,
se debe ir y se debe constatar fehacientemente y que el médico me aclare qué es lo que escribió para no cometer errores en la prescripción. En lo posible no se deben tomar órdenes verbales ni telefónicas. ¿Por qué le digo en lo posible? Porque generalmente se suele dar urgencias donde el médico verbalmente da una indicación para la administración de una medicación y nosotros debemos realizar. Pero tenemos que tratar que en lo posible, si es una jornada normal, donde todo no ocurre con el cauce normal de la guardia, no sea órdenes verbales, que sea órdenes por escrito, porque después pueden tener algún tipo de caso donde el médico verbalmente le indicó algo y no le quiera registrar en la indicación médica por algún acontecimiento que haya ocurrido con el paciente. Entonces, todas las anotaciones que el médico me indica que sea por escrito. También se debe registrar la vía de administración de medicación y registrar el nombre del enfermero que realizó y la hora. ¿Qué es lo que no se debe anotar en un registro de enfermería? Las conductas que califiquen los comportamientos de los pacientes. Por ejemplo, el paciente se muestra agresivo, agresivo verbalmente con el personal de enfermería, y el tipo de paciente que es agresivo. O sea, ese tipo de anotaciones no se deben registrar. No se hace tampoco referencia a la escasez de personal o conflicto entre colegas en el informe de enfermería, porque para eso existen otras vías de comunicación, y no se intenta explicar que se ha producido por error algunas medicaciones y colocan accidentalmente se administró o de alguna manera se administró por error esta medicación. Ya les expliqué anteriormente que cuando hay un error en la administración de una medicación y ustedes subsanan, se tacha y se coloca no vale, la firma y el sello, siempre y cuando ustedes sea sobre el registro, ¿sí? No sobre la administración en vivo del paciente, porque para eso tienen que avisar cuando hay un error en la administración en la medicación del paciente. Cuando existen algún tipo de controversias entre profesionales o controversias entre el paciente y el personal de enfermería, tienen otras vías de comunicación, que generalmente es un informe que se realiza a través de un informe administrativo confidencial que se llama reporte. Ese reporte de paciente, cuando hay algún tipo de incidente, eh, la vía que corresponde a través de la supervisión o del jefe de enfermería, ¿sí? Este reporte también se suele dar no solamente con la incidencia entre agresividad y demás, sino cuando hay caída de pacientes, ¿sí? Eh, Eso se realiza a través del jefe de enfermería y también es un respaldo legal. Es donde ustedes de puño y letra tienen que colocar cómo se sucedieron los hechos, en qué momento, en qué horario y de qué manera, y donde ustedes se resguardan profesionalmente del acontecimiento, ¿sí? Acuérdense que el estar al frente de toda persona o lo que nosotros decimos al cuidado de la persona es una responsabilidad. Por lo tanto, es una obligación que yo tengo como profesional y ustedes van a tener como profesionales de que todas las actividades que realizan en la función de enfermería es un acto de responsabilidad, ¿sí? Y esta responsabilidad está asociada o relacionada a cómo ustedes van llevando a cabo su cuidado, que tiene que ser eficaz y con eficiencia. Y si no saben, deben desarrollar la manera de ver cómo puedan pedir ayuda en el momento de realizar alguna acción que no están capacitados.
Y en el registro lo que nos va a dar es un reflejo de esta eficacia y esta eficiencia, y de alguna manera nos protegemos como profesionales en el ámbito de la responsabilidad legal, cuando ocurra algún tipo de incidente o algún hecho fortuito que no está dentro de la normalidad de la actividad de enfermería. Además, cuando nosotros hablamos del registro de enfermería, también es una forma de autonomía profesional, porque en nuestros registros de enfermería, informes de enfermería, nosotros tomamos decisiones independientes. Esto significa que asumimos responsabilidades y que permiten respetarnos como profesionales dentro del área de nuestra competencia. Nos respetamos como profesionales a nosotros mismos, con nuestros colegas y con otras profesiones, ¿sí? Incrementa también, ojo, que cuando nosotros realizamos distintas actividades, incrementa nuestro riesgo de responsabilidad. Otro aspecto muy importante que tienen que tener en cuenta y ojo con estas actividades es que no deben delegar tareas y responsabilidades. Cuando ustedes delegan tareas y responsabilidades, están delegando sus propias responsabilidades. Por lo tanto, cuando van a realizar un registro o un informe y delegaron tareas en otro colega, ese colega es el que se debe hacer responsable y el que tiene que tener la actitud de colocar la actividad que realizó. Si por alguna cuestión yo me vi sobrepasado en mi actividad en la sala o en la guardia de enfermería y me viene a colaborar otro colega profesional, no quiere decir de que yo voy a realizar la actividad por él en el registro. Es ese profesional el que debe registrar las actividades que realizó por él mismo, ¿sí? Entonces, todo profesional de enfermería debe cumplir con la norma establecida tanto por la institución, por los decretos legislativos, por las organizaciones que ya vimos de enfermería y dentro de las instituciones también. Nosotros enfermeros respondemos ante nuestros pacientes por todas las actividades que realizamos. Somos responsables, por lo tanto debemos plasmar en el registro, en el informe, toda la actividad que realizamos. Como equipo de enfermería, como equipo de salud y como profesionales que somos. Y también porque es un aspecto que estamos realizando dentro de la legalidad, ya que dentro de la ley del ejercicio de enfermería nos dice que nuestra incumbencia son los registros de enfermería. Por lo tanto, debemos cumplir con esa normativa legal que justamente es nuestra ley del ejercicio de enfermería. Bueno, hasta aquí entonces vimos lo que es registro, una parte ya habrán repasado ustedes y otra parte seguramente será nueva para ponerlas en práctica. Mañana vamos a dar secreto profesional y yo les pido por favor que vayan viendo el aula porque estoy viendo que hay algunos alumnos que no me están completando la tarea y yo de alguna manera voy a tener que calificar su actividad dentro del aula, así que por lo tanto les invito a que vayan completando las actividades, ¿sí? Y vayan viendo las novedades. Entonces nos vemos mañana, espero que les haya gustado la clase y mañana tocamos secreto profesional.